Hace calor hoy. Un día perfecto para asar esta carne que contiene carbono en carbón puro, para finalmente alimentar mi cuerpo que contiene carbono, y poder exhalar un poco de dióxido de carbono. Pero, ¿por qué tanto carbono?, se preguntarán. Bueno, vamos a averiguarlo. Creo que muchos de ustedes, al igual que yo, entran en contacto con el carbono todos los días, ya sea escribiendo con lápiz en papel o usando un anillo con una piedra preciosa en el dedo. Pero esperen, ¿acaso este grafito, el lápiz y el diamante tienen algo en común? Sí, les diré. Porque están hechos del mismo elemento, el carbono, que por su capacidad de disfrazarse como las cosas más caras y extraordinarias, creo que puede ocupar el primer lugar entre todos los elementos. Por ejemplo, hacé el mismo kebab usando carbono puro en forma de carbón vegetal. Se pueden hacer inscripciones en papel usando grafito, que también está compuesto de carbono. Y el material natural más duro y extremadamente caro, el diamante, también está compuesto de carbono puro. Todo esto ocurre debido a una propiedad llamada alotropía, por la cual un mismo elemento químico puede adoptar formas completamente diferentes, simplemente cambiando la disposición de los átomos en la red cristalina de una sustancia u otra. Y el carbono en esto es simplemente el líder. Para que sea más comprensible, tomemos por ejemplo el carbón vegetal común, que consiste principalmente en carbono puro, es decir, en átomos de carbono débilmente ordenados, unidos entre sí solo por enlaces dobles débiles, lo que hace que la estructura molecular de un trozo de carbón no parezca muy sólida. Debido a esto, el carbón vegetal tiene una alta actividad química, es decir, arde perfectamente al aire o reacciona fácilmente en una reacción química con otras sustancias, por ejemplo con el oxígeno del aire. Además del oxígeno, el carbón vegetal también reacciona con algunos oxidantes, por ejemplo, con el nitrato de amonio. Por eso, espolvoreo nitrato de amonio sobre los restos de carbón de la barbacoa, haciendo que todo el carbón se queme completamente, ya que los productos de la reacción entre el nitrato de amonio y el carbón son exclusivamente gaseosos. Pero aún así, además del carbón vegetal, cuyo calor es tan bueno para cocinar el shashlik, existe otra forma de carbono, a saber, el grafito, en el que los átomos de carbono tienen una estructura más ordenada, lo que también se refleja extremadamente en las propiedades de la sustancia obtenida. El mismo grafito ya no es tan frágil y blando como el carbón. Y además, al intentar encenderlo, no quiere entrar en reacción química con el oxígeno del aire. Si incluso intentas quemar un lápiz común en oxígeno puro, la madera, como es de esperar, se quemará perfectamente. Y lo único que quedará del lápiz es esa misma mina de grafito, que arde muy mal incluso en una corriente de oxígeno puro. La única vez que realmente se puede ver la combustión del grafito es a temperaturas muy altas. Por ejemplo, durante la fundición de cobre en un crisol de grafito, tan pronto como el grafito comienza a entrar en contacto con el oxígeno del aire, se enciende inmediatamente, con una llama azulada apenas visible, lo que resulta bastante impresionante. Es una pena que tal belleza cueste dinero, ya que debido a la combustión del grafito, el crisol se va adelgazando gradualmente, lo que con el tiempo obliga a reemplazarlo. Pero aún así, los crisoles de grafito para la fundición de metales, en mi opinión, son los más convenientes, ya que ningún metal se adhiere a ellos. Por eso, por ejemplo, solo utilizo moldes de grafito para crear lingotes de metal. Además de su baja actividad química y alta conductividad térmica, el grafito también conduce excelentemente la corriente eléctrica, por lo que se utiliza para fabricar colectores en trolebuses o electrodos en baterías. Es interesante que, además del grafito común, que se obtiene calentando coque o carbono casi puro con residuos de la destilación del petróleo, también existe el llamado grafito pirolítico, que se obtiene calentando butano o propano a 1500 grados Celsius, prácticamente en un vacío puro. Con este método, el grafito obtenido adquiere propiedades más cercanas al grafeno, que fue descubierto recientemente. Por ejemplo, la conductividad térmica del grafito pirolítico es ya varias veces mayor que la del grafito común, por lo que incluso sosteniendo un trozo de este material en la mano, se puede cortar fácilmente un trozo de hielo solo con el calor transmitido de la mano.
Además de su mayor conductividad térmica y eléctrica, este tipo de grafito es también el mejor diamagnético del mundo. En otras palabras, se repele de cualquier campo magnético. Por ejemplo, y como nanos, si se toman 9 imanes unidos de una manera especial y se coloca sobre ellos un disco de grafito pirolítico, podrá levitar prácticamente para siempre, hasta que el campo magnético se agote. La levitación aquí, por supuesto, no es muy fuerte, y no se compara, por ejemplo, con el bloqueo cuántico, pero aún así, este disco levitante incluso puede soportar un pequeño peso sobre sí mismo. Además de los discos analíticos delgados, logré conseguir en una subasta este trozo bastante grueso de grafito pirolítico, con el cual la levitación debería verse aún más impresionante. Para esto, armé una estructura, donde sobre el trozo de grafito fijé 3 imanes de neodimio. Ahora coloco un pequeño imán de neodimio sobre la superficie del grafito pirolítico. ¿Y qué es lo que vemos? Simplemente flota en el aire. Debido a que hay varios imanes fijados arriba, intentan atraer este pequeño cubo magnético hacia ellos, lo cual es ayudado por la fuerza de repulsión del trozo de grafito que lo empuja desde la superficie. De este modo, se puede crear una imitación de la levitación cuántica incluso a temperatura ambiente, y sin usar nitrógeno líquido. De un trozo de grafito pirolítico se puede obtener el grafeno, simplemente exfoliando capas de él una por una. El grafeno obtenido posee la conductividad térmica más alta del mundo, y en el futuro podría usarse para crear la pasta térmica más efectiva, que sería más eficiente incluso que el metal líquido compuesto de una aleación de indio y galio. Sin embargo, incluso el caro grafeno, con un precio de alrededor de 10 euros por gramo, no se compara con el costo colosal de la siguiente forma de carbono, el diamante. Debido a que cada átomo de carbono en la estructura cristalina del diamante está unido a otro átomo, la estructura sólida formada le confiere a este material propiedades sorprendentes. Además de ser la sustancia más dura conocida en la Tierra, el diamante también tiene una conductividad térmica extremadamente alta, así como el índice de refracción de luz más alto. Es precisamente por esto que los diamantes tallados o brillantes brillan tan intensamente bajo los rayos directos de luz, aunque, en realidad, en la imagen ahora no hay diamantes reales, sino cristales tallados de moisanita, que son carburo de silicio sintético, es decir, una combinación de carbono y silicio. Estos diamantes falsos cuestan cientos de veces menos que los reales, y es extremadamente difícil distinguirlos a simple vista, debido a su índice de refracción de luz similar. Entonces, ¿por qué un anillo con un diamante es tan caro en las tiendas? Después, además de su alta dureza, estos cristales de carbono no tienen nada especial. Todo se debe a la empresa monopolista De Beers, que a principios del siglo XX controlaba hasta el 97% de todos los diamantes extraídos en el mundo. Permitía dictar cualquier precio para sus productos. Y después de la exitosa campaña Los diamantes son para siempre, llevada a cabo por De Beers en los años 40 y 50, los diamantes tallados pasaron de ser artículos de lujo a convertirse en un regalo tradicional para cualquier boda o compromiso. Así que aconsejo a todos mis espectadores que no se dejen engañar por los monopolistas y que no compren esos sobrevalorados trozos de carbono, que no tienen muchos usos aparte de cortar vidrio. Si hablamos de cortar vidrio, hoy en día en la industria se utilizan principalmente diamantes sintéticos, cuyo precio no está tan inflado como el de los naturales, aunque en cuanto a sus propiedades no tienen nada que envidiar a sus costosos hermanos. Por ejemplo, en este cortador de vidrio se utiliza un diamante policristalino que prácticamente no se desgasta y puede cortar vidrio durante muchos años. Además, hoy en día los diamantes sintéticos se utilizan ampliamente como materiales abrasivos, por ejemplo, en sierras para vidrio o concreto. Los diamantes artificiales están compuestos del mismo carbono y visualmente es prácticamente imposible distinguir un diamante sintético de buena calidad de uno natural. Sin embargo, la mayoría de los diamantes sintéticos tienen un tono amarillento debido a la impureza de nitrógeno en su estructura cristalina. Pero si se encuentra un diamante artificial blanco, se puede distinguir del verdadero de dos maneras. La primera y más sencilla es iluminar ambas piedras con luz ultravioleta. Por ejemplo, aquí he mezclado algunos diamantes naturales y artificiales junto con moisanita. Se puede ver que bajo la luz ultravioleta, algunos diamantes naturales, con impurezas de boro, brillan de inmediato.
Ellos son definitivamente auténticos. Después de esto se puede apagar completamente la luz y iluminar todos los diamantes con rayos ultravioleta lo más intensamente posible, en los cuales los cristales de carbono auténticos brillarán muy débilmente con una luz ligeramente rojiza, lo que indica que están compuestos de carbono puro. La moisanita, por ejemplo, no brillará sin importar cómo se le ilumine, lo que indica que esta piedra es falsa. Además del método con la linterna ultravioleta, hay otra manera de identificar los diamantes auténticos. Este es un dispositivo para verificar piedras preciosas. Para comparar, he dispuesto en fila 2 diamantes naturales y uno artificial. Luego, moisanita, zafiro y un rodamiento extremadamente duro de óxido de circonio. Para más comparación, al final coloqué un bloque de grafito común. En las 2 primeras pruebas, como era de esperar, los diamantes naturales demostraron su autenticidad, mostrando el resultado máximo en el dispositivo. No entendí exactamente qué mide, tal vez calor o conductividad eléctrica. Después de eso probé un pequeño diamante sintético, y según las lecturas no alcanzaba a los verdaderos. Así que los diamantes artificiales ya se pueden identificar de esta manera. Es interesante que luego, al probar la moisanita, el dispositivo indicó que era un diamante. Lo mismo ocurrió con el zafiro, que al igual que el diamante, tiene alta dureza y conductividad térmica. Lo único que se identificó con certeza como una falsificación fue el rodamiento de cerámica. Sí, sorprendente. El dispositivo tampoco pudo distinguir el grafito de un diamante real, lo que, en mi opinión, muestra su completa inutilidad. Al parecer, para determinar con certeza la autenticidad de un diamante, se deben usar 2 métodos. Es decir, usando el dispositivo y una linterna ultravioleta, tal vez también determinando la densidad de la piedra preciosa para un resultado más preciso. Sin embargo, como mencioné antes, tanto el carbón, el diamante como el grafito simplemente están compuestos de átomos de carbono. Por lo tanto, al igual que el carbón común, el diamante también debería arder bien. Y para verificar esta propiedad, decidí realizar un experimento. Para ello, tomé un tubo de cuarzo y coloqué en él 3 pequeños diamantes. Luego comencé a soplar oxígeno puro a través de él. Para que el diamante se encienda, caliento la sección del tubo con los diamantes usando un soplete de gas, después de lo cual solo queda esperar. Después de un tiempo, la temperatura alcanza un punto crítico, y el primero de los diamantes se enciende con una llama amarilla, extremadamente brillante. Después de lo cual comenzó a parecerse más a un trozo de metal incandescente que a una sustancia en combustión. Los otros diamantes también se encendieron después de un par de segundos. Resulta que los diamantes en un flujo de oxígeno puro arden tan bien como el carbón común, y después de solo unos segundos, de estas 3 piedras preciosas no queda ni rastro. Así que al final, por muy caro y hermoso que sea un diamante tallado, se puede quemar fácilmente y convertir miles de euros simplemente en un pequeño volumen de dióxido de carbono, que ya no vale absolutamente nada. Es interesante que los diamantes en nuestra Tierra aparecieron del antiguo dióxido de carbono, que durante millones de años migró de la atmósfera a minerales y de hidrocarburos, que bajo presión y temperatura a más de 500 kilómetros de profundidad se transformaron en uno de los minerales más caros de la Tierra. Pero ya que hemos mencionado el llamado ciclo del carbono, veamos cómo el dióxido de carbono en la atmósfera pudo formar no solo diamantes, sino también cadenas montañosas enteras a partir de depósitos de carbonato. El hecho es que hace unos 4.000 millones de años, después de que nuestro planeta se enfriara, en una Tierra aún muy joven, el dióxido de carbono constituía hasta el 25% del volumen total de la atmósfera. Así que en ese momento, respirar en nuestro planeta habría sido imposible. Debido a la gran cantidad de dióxido de carbono en el aire, se disolvía extremadamente fácil en el agua del mar. Por lo tanto, los antiguos océanos de esa época sabían como una gaseosa suave. Al mismo tiempo, muchos minerales, por ejemplo, los que contenían iones de calcio, se lavaban de la joven corteza terrestre. Estos, por cierto, reaccionaban muy fácilmente con el agua ligeramente gaseosa, exactamente de la misma manera que ocurre esta reacción al pasar dióxido de carbono a través de una solución de agua de cal. Como resultado, se forma carbonato de calcio o piedra caliza, de la cual, a lo largo de millones de años, se formaron enormes depósitos de rocas en todo el mundo. En algunos lugares, este proceso todavía ocurre. Por ejemplo, en Pamukkale, Turquía, donde el agua saturada de dióxido de carbono y compuestos de calcio se seca con el tiempo, dejando tras de sí formaciones de cal blanquecinas, que parecen algo de otro planeta. Como resultado, las formaciones que se crean al tacto recuerdan algo similar a la tiza, que con el tiempo, bajo la influencia de la presión y el calor, puede transformarse en mármol, que también está compuesto de carbonato de calcio. Bajo la acción de algunos ácidos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, del mármol se puede obtener nuevamente dióxido de carbono, cerrando así el pequeño ciclo del carbono en la antigua y joven Tierra. El dióxido de carbono obtenido es mucho más pesado que el aire, y se puede recoger fácilmente en un vaso común.
Como creo que todos ustedes saben, el dióxido de carbono no sostiene la combustión, ya que el carbono en su composición ya está oxidado. Por lo tanto, un fósforo se apaga muy rápidamente en tal ambiente. Sin embargo, para otras sustancias, este ambiente puede ser incluso mejor que el aire común. Por ejemplo, para el magnesio. Si se quema magnesio en el aire, simplemente arderá con una luz muy brillante, miras, después de lo cual se convertirá en óxido de magnesio. Pero si se hace lo mismo en un ambiente de dióxido de carbono, el magnesio arderá incluso más brillante de lo normal, tomando oxígeno del dióxido de carbono y convirtiéndose así en carbono. Es interesante que el dióxido de carbono se pueda convertir de un estado gaseoso a uno sólido, el llamado hielo seco, que a presión atmosférica nunca se derretirá. Todo esto se debe a los diagramas de estado especiales del dióxido de carbono, que en estado líquido solo puede existir bajo una gran presión de alrededor de 70 atmósferas, como por ejemplo en esta ampolla. Es interesante que si se calienta ligeramente esta ampolla, con un secador de pelo a 40 grados Celsius, el dióxido de carbono pasará a un estado supercrítico bastante inusual, convirtiéndose en algo que no es ni gas ni líquido. Después de enfriarse, esta sustancia se convierte nuevamente en dióxido de carbono líquido, lo cual resulta extremadamente fascinante. La forma sólida del dióxido de carbono se convierte inmediatamente en gas, por lo que este hielo se llama hielo seco. Este proceso también se llama sublimación. En agua tibia, el hielo seco se comporta de manera bastante hermosa, formando una niebla atractiva de vapor de agua y dióxido de carbono frío. Lo principal es ventilar bien la habitación durante estos experimentos, ya que el dióxido de carbono, en altas concentraciones, es peligroso para los humanos. Sin embargo, por ejemplo, para metales como el magnesio, el hielo seco es el mejor medio para la combustión, ya que al encenderse junto con el hielo seco, el magnesio se convierte simplemente en un sol en miniatura. La temperatura de tal reacción fue tan alta que incluso accidentalmente se incendió el fondo. Así que tales experimentos deben repetirse con extrema precaución. Además del magnesio, el dióxido de carbono también fue del agrado de algunos seres vivos en nuestro joven planeta. Por ejemplo, hace 2500 millones de años, aparecieron cianobacterias que comenzaron a utilizar el dióxido de carbono y el agua. Y en un ambiente concentrado de dióxido de carbono aquí, comenzaron a crecer no por días, sino por horas. Es interesante que esto también las llevó a su perdición, ya que el oxígeno liberado por las cianobacterias durante el proceso de fotosíntesis resultó ser tóxico para ellas mismas, lo que provocó una verdadera revolución del oxígeno en la Tierra en ese momento, cambiando significativamente la biosfera en la joven Tierra. Es interesante que, además de ser responsable de la aparición de muchas otras formas de vida en la Tierra, el carbono también formó estos organismos. Pero, ¿por qué precisamente el carbono es el bloque de construcción principal para todos los organismos vivos, y no otro elemento como el silicio, que es más abundante en la Tierra? Además, en cuanto a propiedades químicas, es muy similar al carbono. El hecho es que solo el carbono, de todos los elementos químicos, puede formar una cantidad tan grande de enlaces químicos estables con otros elementos, como ningún otro. El enlace formado con otros átomos de carbono es termodinámicamente muy fuerte, como el enlace con átomos de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por eso, muchas sustancias orgánicas que contienen carbono son muy estables, y no se descomponen ni bajo la acción de la luz ni del calor. Como por ejemplo, la mezcla de hidrocarburos pesados llamada betún, de la cual se hace el asfalto. Además de los 4 enlaces simples, el carbono puede formar enlaces dobles, triples e incluso ciclos aromáticos, en los cuales este elemento será el principal eslabón de unión. Además, para el surgimiento de la vida, fue muy útil la propiedad del carbono de formar compuestos tanto solubles como insolubles en agua, proporcionando diversidad y espacio para los procesos evolutivos a partir de las bacterias más simples. Tras 1000 millones de años de competencia entre moléculas, surgimos nosotros. En cuanto al silicio, por ejemplo, este elemento no tiene ninguna posibilidad de competir con la diversidad química del carbono. Por ejemplo, el enlace entre los átomos de silicio es más débil que el del carbono, y con el hidrógeno el silicio se combina de manera extremadamente deficiente. Por ejemplo, si tomamos un compuesto como el siliciuro de magnesio y lo añadimos a una solución de ácido sulfúrico, como resultado de la reacción se libera gas silano, que consiste en 4 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de silicio.
Este gas es muy inestable y se inflama espontáneamente convirtiéndose en óxido de silicio o en arena común en forma de humo, ya que el enlace con el átomo de oxígeno en el silicio es mucho más fuerte que con el hidrógeno. Para comparar, el mismo metano, que forma parte del gas natural y está compuesto de átomos de hidrógeno y carbono, es extremadamente estable en el aire, ya que al abrir la hornilla, por ejemplo, se evapora fácilmente y no se inflama espontáneamente, a diferencia del silano. Por supuesto, podría dar cientos de ejemplos más y alargar este video hasta el aburrimiento, pero al final se puede decir que la existencia de vida basada en silicio en las condiciones terrestres es imposible. Quizás en algunos otros planetas esto podría suceder, pero de todos modos, como químico, soy muy escéptico al respecto, simplemente porque el carbono tiene una enorme ventaja sobre el silicio según todas las leyes de la química y la física. Bueno, como en la vida real, gana quien está mejor adaptado, y por eso ningún elemento puede compararse con el carbono aquí. Sin embargo, el carbono puede formar enlaces no solo con no metales, sino también con algunos metales activos. Por ejemplo, si tomas un poco de carbón mezclado con polvo de magnesio y lo calientas, a alta temperatura se formará carburo de magnesio, que en sus propiedades es un poco similar al conocido carburo de calcio, del cual, al reaccionar con agua, se libera el gas inflamable acetileno. De este modo, a partir de un compuesto inorgánico al reaccionar con agua, obtuve un hidrocarburo orgánico, otro tipo de sustancia en la que el carbono juega un papel clave. El hecho es que toda nuestra civilización debe su alto nivel de vida, también al carbono. Más precisamente a esos hidrocarburos que extraemos cada día del subsuelo de la Tierra. El petróleo, el gas natural y el carbón son enormes reservas de energía en forma de carbono reducido, así que este elemento también nos ha sido muy útil aquí. Es una pena que en los últimos 100 años, la humanidad, en mi opinión, se haya vuelto demasiado adicta a esta fuente de energía bastante gratuita, olvidando que al quemar hidrocarburos, se produce dióxido de carbono y agua, que se acumulan rápidamente en la atmósfera y causan el efecto invernadero. Es notable que, en su último informe, el gobierno de los Estados Unidos señaló como uno de los principales peligros para América no los eventos actuales en Europa, ni una posible catástrofe nuclear, sino el calentamiento global, causado por las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Así que, al final, es incluso irónico pensar que el carbono, que nos dio la vida, también puede quitárnosla si lo tratamos con demasiada negligencia. Bueno, creo que después de ver este video, han aprendido más sobre un elemento tan interesante como el carbono, así como por qué tiene propiedades tan extrañas e inusuales. Bueno, si les gustó este video, como siempre, no olviden darle un like y suscribirse al canal para descubrir muchas más cosas nuevas e interesantes.